encantó cuando vi ese video, porque nos muestra de una forma muy gráfica, ¿verdad? Cómo tenemos tantas cosas todos los días que nos acostumbramos a tenerlas, las damos por hecho y dejamos de ser agradecidos. Y me encanta porque bien podríamos cada uno de nosotros, como se ve aquí, ¿no? Cada que despertamos es un día de celebración, celebrar la vida misma. Como lo vimos ahí, el salir ya de la envoltura de regalo, es decir, este ya es un regalo de parte de Dios, el estar vivo. Y luego, si tienes familia a tu lado, pues cada uno de los miembros de la familia, pues también son un regalo de parte de Dios. Me encanta porque la luz, ¿no? Llega, enciende la luz, abre la llave de agua. A nosotros se nos hace algo ya tan común y sinceramente son regalos de parte de Dios. Cuando llega y se sienta a la mesa y abre el regalo y es un desayuno. Gracias a Dios que todas las mañanas tenemos algo para desayunar y no lo celebramos de esta manera, ¿verdad? Pero deberíamos en nuestro corazón darle gracias a Dios. Igual al final el detalle del café, ¿verdad? Que la esposa le prepara el café y se lo da. Antes de eso agradece, ¿verdad? Dice, tengo un trabajo, también es un regalo de parte de Dios. Entonces, cuando vi este video me encantó. Porque la verdad es que muchas veces, y si somos bien honestos, nosotros ya dejamos de vivir de esta manera. Y hoy es una buena fecha porque, ¿saben? Estamos terminando el año y normalmente cuando estamos por concluir un año, hacemos, por lo general, internamente hacemos un recuento de cómo fue el año, ¿verdad? Y sabemos que muchas veces hay situaciones por las que pasamos que quizá hubiéramos preferido no pasar. Que sentimos, híjole, a veces lo hemos sentido y lo hemos expresado. Este no fue un buen año. Y saben, hoy quiero que nos vayamos con una idea distinta de esto. Hoy quiero que dejemos de pensar de esa manera, ¿saben? Porque la realidad es de que desde que nacemos empezamos a ser demandantes. Y lo podemos ver desde un bebé, ¿verdad? Cuando nace, quienes han tenido cerca un bebé, ¿verdad? ¿Quiere comer? Empieza a llorar. Y aparte es exigente porque cuando llora quiere que de inmediato, ¿verdad? Se le atienda. Y quiere, no sé, necesita cambio de pañal, empieza a llorar. Y a partir de ahí, y ya no paramos, la verdad es que ya no paramos. Todos los días nos vamos haciendo exigentes. Y somos tan exigentes que empezamos a hacer a un lado el reconocimiento de todo lo que ya recibimos. Y el problema es que vamos creciendo y muchas veces en lugar de que nos corrijamos, empezamos a empeorar esa relación, esa situación. Queremos que todo sea en el momento en el que nosotros lo queremos, ¿verdad? Y empezamos a quejarnos, empieza a haber en nosotros murmuración. ¿Y qué entendemos por murmuración? Murmuración es la queja, es una expresión de insatisfacción, de incredulidad y también de falta de gratitud hacia Dios. Eso es lo que podemos ver en la Biblia. Cada vez que nosotros empezamos a murmurar, como estamos acostumbrados a entender la murmuración como ese susurro entre algunas personas muchas veces que se da en relación a alguien que no está presente en ese momento. Y por lo general esa murmuración es quejarnos de alguien o hablar mal de alguien. Pero ¿saben? La murmuración muchas veces la vivimos nosotros mismos, sin expresarlo a alguien más, pero nosotros mismos lo empezamos a murmurar en nuestro corazón. Y el quejarnos de nuestra vida parece algo a veces inocente, insignificante, pero en realidad llega a ser algo personal con Dios. Y para esto vamos a tomar como ejemplo en la Biblia en Números 14, vamos a empezar en el 2. Dice la palabra, los voy a poner en contexto. Después de que Moisés es usado por Dios para sacar al pueblo de Israel, lo saca de la esclavitud en la que estaban en Egipto, sabemos que atraviesan por un largo camino y
empieza a haber queja, ¿verdad? Todo el pueblo se empieza a quejar. Que si allá estábamos mejor, que si allá sí teníamos algo de comer, que si nos trajiste aquí para morir. Empieza a haber queja. Y vamos entonces a este pasaje de la Biblia que dice: sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso en el desierto, se quejaban. Vean cómo aquí la queja primero dice aquí, hacia Moisés y hacia Aarón, hacia dos hombres que Dios estaba buscando, que Dios estaba usando para hacer la obra que él quería. Y luego vean lo que dice en el 14:3, porque el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla. A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Aquí ya subió el grado de queja, porque primero era hacia Moisés y hacia Aarón, y aquí ya dice, ¿por qué el Señor? El reclamo del pueblo ya está siendo hacia Dios. Y muchas veces nosotros nos pasa lo mismo. Empezamos quejándonos por alguna circunstancia o por algo que no nos gusta respecto a alguna persona, y después ya lo elevamos de nivel y ya nuestra queja es hacia Dios. Dice en el 4, entonces conspiraron entre ellos, escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Igual, sigue subiendo el nivel de queja. Ahora ya no solo es la queja, ya empieza la conspiración, ¿verdad? ¿Y cuántas veces hemos escuchado a nuestro alrededor gente que empieza a conspirar, empieza a tramar, se empieza a quejar en el trabajo, en la casa? ¿Cuánta gente se queja hoy en día en la sociedad? Que del gobierno, que de las autoridades, todo el tiempo, y empiezan a hacer de alguna manera conspirar contra ellos. Es decir, empiezan a hablar cosas incorrectas de la gente, y eso ya es de una forma de conspirar. Dice el siguiente, nos vamos al 6. Dos de los hombres que exploraron la tierra, se refiere a la tierra prometida que Dios ya les había prometido y que habían mandado a explorar, Josué y Caleb, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Fíjense, aquí ya llegan otros dos hombres que se acercan, y al estar escuchando toda esa murmuración, toda esa queja, llegan y le traen buenas noticias, buenas nuevas, les traen ánimo a la gente, ¿no? Como aquí en Querétaro, ¿no? Que cada cierto tiempo por ahí oímos ánimo, ¿verdad? Que nos quieren infundir ánimo. Así ellos le querían infundir ánimo a la gente. ¿Saben? Algo que está allá y nos espera es muy bueno. Y uno pensaría, bueno, pues al recibir buenas noticias, la gente se va a alegrar, ¿verdad? Pero veamos qué dice el siguiente. Si el Señor se agrada de nosotros, les dicen, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. ¿Y cuál fue la reacción de la gente? Les dicen todavía, no se rebelen contra el Señor y no teman. No teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que estamos en medio de una circunstancia y se acerca alguien y nos recuerda, nos hace saber, no estamos solos? No es que ya no tengamos problemas, pero no estamos solos. Y esta era la diferencia que les estaban haciendo saber. ¿Por qué podían vencer a ese pueblo que iban a conquistar? Porque decía, ellos no tienen protección, pero nosotros tenemos al Señor. El Señor está con nosotros. Y dice, sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Seguramente esa no es la reacción que esperaban. Les estaban dando una buena noticia. Y el pueblo reacciona de manera opuesta. Ya no solo estaban murmurando y conspirando, ya querían apedrearlos, los querían matar. No sé si en alguna ocasión te ha pasado que tú eres un portador de una buena noticia, sobre todo cuando tú tienes la fe puesta en la persona de Cristo, tienes tu mirada en la persona correcta, y te acercas con alguien y le dices, ¿sabes?
no te preocupes, voy a orar por ti, o sabes, hay una solución a tus problemas, en Cristo está la solución. ¿Y cuántas veces, digo, no que nos quieran apedrear, pero cómo nos responde la gente? Muchas veces no es de una manera favorable, y de alguna manera podemos ver aquí que siempre ha existido esa forma de reaccionar de la gente. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer? Más adelante dice, y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Qué podemos entender por esto? Cuando nos rechazan a nosotros como portadores del mensaje de Cristo, de la palabra de Dios, en realidad a quien están rechazando no es solamente a nosotros, están rechazando a Dios. Entonces ya pasa a ser un tema personal con Dios. Por eso Dios aquí dice, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Dice, nunca me creerán aún después de las señales milagrosas que hice entre ellos. Aquí vemos el pueblo de Israel ya había salido de Egipto después de... Conocemos la historia, todas las plagas que Dios había permitido que hubieran ahí en Egipto, eran señales milagrosas, o sea, no es algo que todos los días se ve. Y sin embargo, como dice aquí, nunca creerán en mí a pesar de todas esas señales. Y saben, siempre va a haber gente incrédula a nuestro alrededor. Pero ¿qué pasa con nosotros mismos cada vez que nos quejamos? Cada vez que empezamos a murmurar y creemos que nuestra situación podría haber sido mejor, quizá si nuestra familia, quizá si nuestras circunstancias de niños, de jóvenes, actuales, fueran otras. Ahí ya estamos murmurando y ya estamos elevando este tipo de quejas contra Dios. En Números también, pero en el 26 y 27 dice, entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, ¿hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Eso lo dice Dios. Sí, he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Nuevamente vemos la palabra murmuran. Dice que el pueblo murmura contra Dios. Y si lo traemos a la vida diaria, esto sigue siendo un pecado. ¿Por qué? Porque cada vez que murmuramos, cada vez que nos quejamos, de alguna manera lo que estamos diciendo es, lo que Dios está haciendo no me gusta. Mostramos que no confiamos en su provisión, en su soberanía. Es una manifestación de ingratitud porque expresa que no estamos conformes con los planes de Dios, a pesar de que Dios lo está permitiendo. Y vamos a ver por qué Dios lo permite. Es una falta de gratitud. ¿Por qué? Porque un corazón que se queja olvida los beneficios pasados de Dios y se centra en lo malo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quejado cuando apenas ayer o cuando apenas hace un momento acabamos de ser tan bendecidos en otras áreas? Y sin embargo, se nos olvida. Muy fácilmente nos olvidamos. Eso habla de un corazón insatisfecho, de un corazón con falta de gratitud. Y saben, a veces las insatisfacciones generales de la vida encuentra quejas específicas. Y hay algo que se le llama insatisfacciones desplazadas. ¿Qué es esto? Un ejemplo. Voy al trabajo, tengo un mal día en el trabajo, tengo problemas y llego a la casa y ¿con quién es? Con la primera persona que me topo, con mi esposa, con mis hijos. Y como yo tuve problemas en el trabajo, llego y me desquito con ellos. ¿Alguien le ha pasado? Aquí no, ¿verdad? Afortunadamente. O viceversa, ¿no? A lo mejor la esposa o el esposo que se quedó a cargo de los hijos y tiene algún problema con los hijos, y cuando llega la esposa o cuando llega el esposo, lo mismo.
reacciona de una manera como no estamos esperando. Y eso es porque muchas veces la insatisfacción es algo que nosotros tenemos internos. Entonces, es una expresión exterior de una insatisfacción interna que nos hace pensar que es algo que no merecemos, que merecemos algo mejor. ¿Cuáles son las consecuencias? Algunas de las consecuencias que nos trae el vivir de esa manera. Nos debilita, trae división y de alguna manera va envenenando nuestro corazón. Es por eso que en estas fechas de fin de año, más que hacer un recuento de todo lo malo, incluso muchas veces ya decimos, ya quiero que se acabe el año, ¿no? Porque la verdad es que este año me ha ido muy mal. Y si somos realistas, no es que a partir del día 1 del próximo año, pues ya todo cambió. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a cerrar ciclos y consideramos que terminando este año las circunstancias pueden ser otras. Pero tenemos que empezar a ver las cosas como las ve Dios y comprender por qué Dios permite que pasemos por circunstancias que muchas veces no son fáciles. La verdad, muchas veces son dolorosas. Pero ¿por qué Dios las permite en nuestra vida? La ocasión anterior que tuve la oportunidad de compartir con ustedes, estuvimos en Filipenses 2 y vimos que Pablo nos dice que hay que ocuparnos en nuestra salvación y que es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer. Es decir, que por su buena voluntad, Dios nos da el deseo y el poder de hacer las cosas buenas que le agradan a Dios. Hoy voy a retomar ese mismo versículo, pero en el 14. Dice Filipenses 2, 14. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. En otra traducción dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Nuevamente la palabra murmuraciones. ¿Y qué dice aquí que hagamos? ¿Lo que nos es fácil? ¿Lo que se nos antoja? Dice que hagamos todo, ¿verdad? Y ni siquiera se refiere a algo meramente en el ámbito, digamos, por ejemplo, de venir a la iglesia y hacer las cosas bien aquí. No, dice hagan todo. Esto está hablando para todas las áreas de nuestra vida. Y después viene la razón. En el 15 dice, para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Entonces la orden que tenemos aquí es, hagan todas las cosas sin quejas, todas las cosas sin murmuraciones. Y no es que Dios espere de nosotros perfección. Él sabe que no somos perfectos y Él sabe que no lo podemos ser. Pero ¿qué nos dice aquí? Para que seas irreprensible, para que seamos irreprensibles. Quiere que vivamos de una forma que sea irreprochable y que sea un ejemplo para otros. Por eso nos dice que brillemos y que seamos luz. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad y a veces sin compartir un pasaje de la Biblia, sino a través de la convivencia con personas que no conocen de la palabra? ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de reflejar a Cristo que ya vive en sus corazones? ¿Cómo? Con su forma de hablar, con su forma de tratarse entre esposos, con su forma de corregir a los hijos, de tratar de guiar y aconsejar, con su forma de hacer algo por alguien sin que nos pida algo, con su manera de tratar de ayudar a otros, de tratar de trabajar en nosotros el perdón, porque ese es un área que muchas veces nos cuesta trabajo. Quizá en este año pasamos por circunstancias en las que nos sentimos agredidos, difamados, en las que nos podemos sentir hasta decepcionados
¿Por qué? Porque la gente no siempre va a hacer lo que nosotros esperamos, ni como nosotros queremos. Pero seamos bien honestos, nosotros tampoco somos así. Muchas veces la gente está esperando algo de nosotros y a veces nosotros no lo hacemos de esa manera, de esa forma. Pero ¿saben? Todo esto está trabajando en nosotros lo que Dios quiere que seamos y la forma en la cual Él nos concibió. Y que sin embargo, por causa del pecado y de las circunstancias que nosotros mismos hemos vivido, nos vamos apartando de ese diseño original de Dios. Como hijos de Dios, lo que más debemos reflejar es esas características de un padre. Es como cuando nace un hijo. Cuando nace un hijo y van los familiares a verlo, ¿qué es lo primero que empiezan a identificar en el hijo? Se parece, en esto se parece al papá, o en esto se parece a la mamá, ¿verdad? Empiezan a ver características que ya tiene el hijo y que provienen de los padres. De la misma manera nosotros como hijos de Dios debemos mostrar, se nos debe notar características del Padre, de nuestro Padre eterno, de Dios, que por medio de Cristo Jesús nos adoptó como sus hijos. Deberíamos de hacer un análisis, y es buena fecha, ¿saben? Es buena fecha ahora que estamos completando este año y que estamos por iniciar un año, que muchas veces tenemos planes y propósitos para el siguiente año. Sería bueno que nosotros hagamos este tipo de autoanálisis y que de verdad veamos si nosotros somos en verdad un reflejo de Cristo. Si verdad se nos nota a simple vista características de ese Padre eterno que tenemos. Si las tenemos, qué bien, sigámoslas desarrollando. Y si no, seamos honestos y empecemos a desarrollarlas. Porque, como dice su palabra, Dios nos da el querer como el hacer y nos da el poder para hacer lo correcto, lo que a Dios le agrada. ¿Saben? Si podemos recordar esto, pero que lo recordemos más frecuentemente, que de verdad somos hijos de Dios y el sacrificio de amor que Dios hizo por nosotros al enviar a Jesús para que Él muriera, para que nosotros seamos reconciliados con Él. Si lo recordamos más frecuentemente, ¿saben? Yo sé que nos vamos a quejar menos. Y me incluyo, Me incluyo porque a todos nos llega a pasar que hay circunstancias que no esperamos. Hay circunstancias difíciles, hay circunstancias dolorosas. Y que a veces nosotros mismos nos empezamos a quejar, empezamos a llevar una vida de queja. Y se nos olvida que de verdad Dios nos ha dado todo. Hace unos días estaba recordando con mi esposa, no situaciones de este año, sino de un año anterior, que para mí en lo personal fueron muy difíciles, pérdidas en todos los aspectos. Y le decía yo, pongo en un lado de la balanza todo aquello que he perdido, o que perdí en ese año, o que he perdido durante todos estos años. Y cuando del otro lado de la balanza pongo que Cristo Jesús dio su vida por mí, todo lo que Él ha hecho por mí, por supuesto que la balanza se inclina hacia ese lado. Y saben, de esa manera Dios me recuerda que Él me ama. Dios le recuerda a cada uno de ustedes que Dios los ama. Y que toda circunstancia por la que hemos atravesado, por difícil que haya sido, no es comparable con esa muestra de amor de Dios cuando envió a Cristo Jesús a dar su vida por nosotros. De verdad, si en algún momento les llega a pasar que se están desanimando, que están pensando, es que Dios no me escucha, es que Dios no está conmigo, ¿saben? Lleven su corazón, lleven su mente a esto. Dios nos ama de tal manera que dio a su Hijo para que seamos reconciliados por medio de Él.
Ahora te voy a decir algo, lo que Dios está haciendo en ti, lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, es algo especial, que tiene que ver con la formación de su imagen divina, de la imagen de Dios, que Él está formando en ti, que Él está formando en mí, en cada uno de nosotros. Pero se nos olvida todo eso. Y lo hacemos una y otra vez. Caemos en desánimo, caemos en queja, caemos en murmuración. Y saben, a veces todo aquello que nosotros vemos como nuestros obstáculos, todo aquello que más rechazamos, que vemos como nuestras limitaciones, como impedimentos, como nuestros problemas, en realidad cada uno de eso son oportunidades de Dios para formar en ti, para formar en mí a la persona que Él concibió desde la eternidad. Debemos de empezar a ver de esa manera nuestra vida, sabiendo que nada es contra nosotros, nada de lo que viene de Dios es contra nosotros, sino que es a favor de nosotros. Porque Dios así lo orquestó, porque Dios así lo permitió, porque Dios me trajo aquí, porque Dios a cada uno de ustedes los trajo aquí, de diferentes maneras, en diferentes circunstancias. Muchas veces Dios permite incluso que tengamos un cambio tan radical en nuestra vida, que yo sé que muchos de los que hoy vivimos aquí no nacimos en esta ciudad. Nacimos en otro lugar, nos dedicábamos a otras cosas, teníamos otros sueños, otros planes, quizá incluso llegamos a ser exitosos en eso que hacíamos. Pero de un día a otro, Dios permitió que las circunstancias de nuestra vida cambiaran para que hoy estemos aquí. Y nada de eso lo podemos ver como algo pesado, como una carga, porque de verdad todas las circunstancias que nos acercan a Él son una bendición de parte de Él. Dice su palabra en Santiago, dice que debemos considerar por sumo gozo cuando enfrentamos pruebas. Y nosotros podemos pensar, pero ¿cómo nos vamos a gozar si tenemos pruebas? Eso va en contra de toda mi lógica, ¿verdad? Si tenemos pruebas, si tenemos dificultades, nos sentimos mal, ¿verdad? Nos podemos desanimar, nos podemos molestar. Pero ¿saben? El hecho de que hayan circunstancias que muchas veces nos acercan más a Dios, ya es un motivo de gozo. Porque ¿cuántas veces hemos atravesado por dificultades y entonces es cuando más empezamos a buscar a Dios? Porque cuando bien nos va, cuando sentimos que todo está bien, muchas veces nos olvidamos de buscarlo. Muchas veces dejamos de dar ese lugar, esa prioridad que tiene nuestra vida o que debería de tener todos los días. Pero cuando sentimos que las cosas nos van bien, lo dejamos para después. Y muchas veces es en medio de las dificultades cuando más oramos, cuando más recordamos que tenemos a alguien a quien acudir. Y si esas circunstancias nos permiten vivir su amor y su poder en nosotros, ya es un motivo de gozo. El gozarnos en medio de las dificultades no quiere decir que ya nos olvidamos de los problemas. Quiere decir que empecemos a enfrentar las circunstancias bajo otra perspectiva, bajo el entendimiento de que si Dios lo está permitiendo, algo bueno va a salir después de todo eso. Dice la palabra en Primera de Pedro 1, 6 y 7. Así que alégrense de verdad. Alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa.
aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Sabemos, y la palabra nos lo recuerda, en este mundo va a haber aflicción, pero aquí dice, va a ser por un tiempo breve. Y dice que nos alegremos porque lo que viene es mejor aún. Dice en el 7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. El oro, para ser purificado, pasa por fuego. Es un proceso, ¿verdad? Y aquí lo que vemos es que nosotros, para ser purificados, también tenemos que atravesar por procesos. Somos cruzados por fuego, pero porque nuestra fe está siendo probada. Y dice aquí que nuestra fe es aún mejor que el oro. Dice, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Saben, para los creyentes, para los que creemos en Jesús, nuestro mayor deseo debe ser el ser formados como Él, el cada vez parecernos más a Él. Y ese es un gran motivo de gozo y alegría. Y no quiere decir que no oremos, ¿verdad? No me malinterpreten y no piensen, bueno, entonces si tengo una dificultad, ¿no debo de orar para que esa dificultad pase? De ninguna manera. En la Biblia misma vemos como un David, como un Job, oraron porque circunstancias por las que estaban pasando le pedían al Señor que terminaran, que les permitiera pasar esas pruebas. De esa misma manera nosotros también, por supuesto, podemos orar al Señor para pasar esas pruebas. No se trata de que soportemos dificultades sin ningún sentido, más bien se trata de que cada vez conozcamos más a Dios y que en medio de esas circunstancias lo conozcamos más cada día. Vivimos en un mundo que está regido por Satanás y lo sabemos. Entonces, en este mundo siempre va a haber pruebas, pero va a haber diferentes tipos de pruebas, va a haber diferentes motivos por los cuales tengamos que pasar pruebas. Y saben, también es correcto que busquemos, que nos acerquemos al camino de Dios para que entonces las pruebas por las que pasemos sean las que Dios permite en nuestra vida. Dice primera de Pedro 4:12, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan por llevar el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Aquí vemos que nuestras pruebas no sean porque nosotros mismos las provocamos, por un mal comportamiento. Y aquí de ejemplos claros, no por robar, ¿verdad? No por matar, no por violar esos mandamientos que Dios nos dio. Pero sí podemos pasar pruebas y sentirnos en gozo cuando sea por llevar el nombre de Cristo. En Cristo mismo encontramos
ese máximo ejemplo de obediencia y de humildad. Porque Él mismo siendo Dios, dejó ese lugar de honor para venir a esta tierra y no se aferró a esa posición que Él tiene. Dice Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Podemos ver cómo Cristo mismo, Él también oró cuando estuvo aquí en la tierra, en esa condición de hombre. Le oró al Padre, le dijo que si podía pasar y no estar en la cruz, ¿verdad?, que así fuera. Sin embargo, sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Y fue por esa obediencia y porque Él sí veía el gozo que venía después, que por eso entregó su vida en la cruz. Él veía cuál era su gozo, que cada uno de nosotros, hoy estamos aquí, 2025 años después, celebrando su nacimiento, celebrando su salvación que trajo a nuestra vida, que por medio de Él fuimos reconciliados con Dios. Eso es parte de lo que Él veía. Él veía que estaba siendo obediente al Padre y que esa obediencia le iba a regresar a ocupar ese lugar de gloria y de honor que tiene a la diestra del Padre, donde ahora sabemos que Él está. Debemos de tratar, debemos de esforzarnos de ver más allá de las circunstancias. Si este año no fue un año fácil, no fue un año que nosotros podamos valorar como bueno, de verdad, hoy les pido que nos vayamos con un nuevo entendimiento y que empecemos a agradecer por Dios por todo. Como se titula este mensaje de hoy, dar gracias a Dios por todo. Por lo que nos causó dolor, sí. Por lo que nos hizo tambalear, sí. Por aquellas pérdidas que tuvimos, sí, también. Por todo. Porque todo es parte de un plan perfecto de Dios para cada uno de nosotros. El gozo es un fruto del Espíritu. El hecho de que podamos gozarnos en medio de las dificultades es una muestra de que el Espíritu de Dios está dando fruto en nosotros. Como iglesia, este también fue un año en el que atravesamos diferentes circunstancias. Y confiamos en que todo esto es precisamente parte de ese proceso que Dios ha permitido, porque esta iglesia también está creciendo. Está creciendo en un propósito, está creciendo en una visión. Hemos identificado, nos hemos estado reuniendo aquí en la iglesia y hemos identificado algunas características que ya están aquí en la iglesia, que son parte de la iglesia. Que así como cada uno de nosotros tenemos un ADN, ¿verdad? Y que no vemos nuestro ADN, ¿verdad? ¿O alguien ha visto su ADN? No. Pero sin embargo nuestro ADN lo recibimos por herencia y también es nuestra herencia para las futuras generaciones. De esa misma manera, esta iglesia tiene algunas características que son parte del ADN de esta iglesia y que a partir de este año que está por iniciar, vamos a empezar a ver más a detalle juntos como iglesia, pero que aquí vamos a mencionar algunas de las características que ya identificamos como parte de nuestro ADN, del ADN de esta iglesia.
Como parte del ADN de esta iglesia está la adoración. Y qué mejor prueba que como iniciamos hoy el servicio, ¿verdad? Adorando al Señor. Nos encanta adorar al Señor. No solamente por medio de la alabanza, nos encanta adorarlo en todo tiempo, en todo lugar. Ese es parte de nuestro ADN, del ADN de Agua de Vida. Servicio. Espero que todos aquí, desde la primera vez que nos visitan, se sientan bien recibidos. Gracias a todo el equipo de servidores que hay aquí en la iglesia. Que sientan esta como su casa, que se sientan como parte de esta familia. El amor, de verdad, cada que alguien llega, cada que alguien es enviado, traído por el Señor a esta iglesia para presentarle a Cristo, de verdad es una muestra de amor. Hay algunas familias que tienen poco tiempo aquí en la iglesia y de verdad los amamos en Cristo, porque sabemos que somos una misma familia. Nos alegra que sean parte de esta familia. El respeto. Todos aquí siempre procuramos conducirnos con respeto los unos para los otros. La humildad, empezando por cada uno de nosotros. El Señor está trabajando en cada uno de nosotros para que seamos humildes, ¿verdad? Para que seamos humildes primeramente delante del Señor, para que reconozcamos que dependemos de Él, que necesitamos de Él, que sin Él no somos nada y que estando Él con nosotros todo lo podemos. Humildad también para reconocer que nos equivocamos, todos fallamos, todos aquí fallamos, hemos fallado y no estamos exentos de volver a cometer alguna falta. Pero saben, tener la humildad para reconocerlo, para pedir perdón cuando haya que pedir perdón, y también ser humildes para perdonar, aun cuando muchas veces no nos van a pedir perdón. Tenemos que aprender a perdonar. Unidad. Lo que hoy estamos haciendo es unidad. Lo que cada domingo, lo que cada día que nos reunimos aquí en la iglesia hacemos es unidad. Unidad como un solo cuerpo en Cristo. Gracia audaz. Nosotros hemos recibido de esa gracia audaz de Dios. No merecíamos estar aquí y sin embargo aquí estamos. Él nos perdonó, Él nos reconcilió y de esa misma manera nosotros tenemos que ser con los demás. Debemos de dar más gracia, ¿verdad? Cada vez, gracia audaz y autenticidad. Los que han tenido oportunidad de en alguna otra ocasión visitar alguna otra iglesia, pueden ver claramente que esta iglesia es auténtica, es distinta a cualquier otra iglesia. No intentamos copiar, no estamos buscando imitar, no estamos siguiendo un rol de alguien en específico. Esta iglesia es auténtica. Estamos al único que seguimos, es a Cristo. Es Él por medio de nuestro pastor Eric, ¿verdad? Que está bajando toda esta información, todos estos detalles de lo que es esta iglesia. Y saben, antes de irnos, les quiero pedir que se tomen un par de minutos, cada uno de ustedes ahí en su lugar, para que piensen, primero quiero que piensen en algo, en alguna situación que les fue difícil durante este año. Alguna situación que quizá llegaron a pensar, ¿cómo me hubiera gustado no vivir esto en este año? Tómense un momento, por favor. Ahora quiero que piensen cómo salieron de esa circunstancia y cómo vieron a Dios obrando en su vida en esa circunstancia. Y quiero que se tomen un momento
Ahora, para agradecerle a Dios por algo mínimo, yo sé que mínimo tienen algo que agradecerle a Dios durante este año, algo que Dios permitió en sus vidas, algo que quizá Dios restauró en su corazón, algo de lo que Dios los sanó. Puede ser una restauración en su familia, puede ser sanidad en su corazón, sanidad de alguna enfermedad, esperanza. Si todos somos honestos, de verdad tenemos mucho más que agradecer a Dios, a pesar de cómo haya sido este año. Y como conclusión, vamos a darle gracias a Dios por este año que está terminando. Gracias, Dios, por lo que tú permitiste. Gracias, Dios, por toda circunstancia. Gracias, Dios, por lo que hoy tenemos, por aquello que no tenemos, por lo que tú has permitido que atravesemos. Gracias, Dios, porque hoy estamos aquí, porque hoy tenemos vida, porque hoy tenemos salud. Gracias, Dios, por nuestra familia. Gracias, Dios, por nuestro trabajo. Gracias, Dios, por esa posibilidad. Si en estos momentos no tengo trabajo, porque tú me das la posibilidad de encontrar un trabajo. Gracias porque de ti proviene todo ese sustento para nuestra casa. Gracias, Dios, por ese sacrificio de amor, por habernos reconciliado contigo. Hoy te queremos dar gracias. Y como somos una casa que nos encanta alabar y adorar, quiero que nos despidamos de este mensaje dándole gracias a Dios, también con una alabanza, ¿saben? Hay una alabanza que creo que por lo menos el coro todo se sabe.